Entonces, un poco para lo que me pidió justo Ernesto para poder conversar y compartir con ustedes, era el tema de gestión de crisis en contextos cambiantes. Y esto porque la crisis es latente para cualquiera, o sea, es una de las cosas más relevantes que tomar en cuenta. Y el tema de contextos cambiantes es cierto, porque cada vez nuestra situación personal, familiar, corporativa, es cambiante y es complicada muchas veces. Entonces, comencemos. Básicamente son 6 puntos que vamos a tratar rápidamente para poder ir conversando. Una introducción para ubicarnos bien de qué vamos a hablar ahora, el comenzar a entender cómo identificar una crisis, el entender también cómo funciona un comité de crisis, que creo con la pandemia todos aprendimos esta palabrita, que en este caso va a ser un tema crisis reputacional, pero básicamente en la pandemia fue crisis operativa. El plan de gestión de crisis, entender lo importante y cómo se puede construir rápidamente uno, entender lo que también son los simulacros de gestión de crisis, que es importantísimo porque nos permite cierta práctica en lo que está pasando, y algunas conclusiones para poder terminar. En la introducción, expectativas, básicamente, ¿qué cosa es? Esto es para ubicarnos nada más, rápidamente, media hora, una hora, es difícil entender y manejar todo lo que es gestión de crisis. No hay una receta mágica, o sea, cada crisis es diferente porque cada empresa es diferente. Y ustedes son los que más saben de sus realidades, saben qué pasa en su organización, en su familia, en su persona también, porque esto puede ser aplicado perfectamente en una crisis personal. Y que se puede solucionar cada problema que pueda con solidaridad, entrega y compromiso. Y por eso yo ponía esas dos fotos, porque creo que todos nuestros países vivimos la tragedia, digamos, que fue la pandemia de COVID que hemos tenido. Y una de las cosas que notábamos era que al principio que no sabíamos absolutamente nada, cómo funcionaba esto, cómo pasaba, cómo curar, hubo mucha gente generosa que fue a ayudar y a tratar de salvar vidas. Inclusive algunos de ellos perdieron su vida. Entonces, ¿qué es una crisis para mí? Es importante comenzar así. Entonces, para esto, les voy a pedir que ustedes en su celular o en otra computadora entren a menti.com. Es una encuesta muy sencillita en la cual con esos números 7690, 7958 van a ver aparecer 5 espacios. Entonces, en cada uno ponga cada uno lo que para ustedes puede ser una crisis. Máximo 2 palabritas. Robaron en la compañía, crisis, renunció el presidente de directorio, lo que pueda. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder revisar a ver qué es lo que más o menos el auditorio va considerando que es crisis para ellos, ¿no? Pero continuando, miramos las crisis que pasan en el mundo. Como mencionaba Ernesto, en todos lados pasan cosas. Por ejemplo, si recuerdan lo que pasó con Volkswagen, en la cual alteraron una computadora que cuando le tomaba un examen para ver la contaminación que efectuaba, la máquina trataba de manejar los límites adecuados. Ya no le tomaban el examen, inmediatamente subía los límites y era un ente contaminante. Lo que le pasó a Facebook, en la cual sus datos que ellos compartían los utilizaron de manera no tan adecuada. Se habla de que fue parte relevante en lo que ha sido la elección de Trump y también lo que fue la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea. Algo que nos pasó en el Perú y creo que también fue conocido en Centroamérica, con el tema de Pura Vida, con la empresa Gloria. ¿Era leche o no era leche? Entonces era un componente lácteo, pero no era exactamente leche, pero pusieron una vaquita en el... Entonces dieron una idea incorrecta de repente que significó un problema reputacional muy grande. Esta es una anécdota muy chiquitita que se llama La reenvía al pide disculpas a la trabajadora que debió amamantar en un baño. ¿Qué ocurrió? Una chica sale embarazada, tiene su postnatal, va contenta para presentarle su bebito a sus amigos, llega a la oficina, una oficina de corredor de valores muy importante en Chile, y lamentablemente el bebito le tocó hora de comida y tiene su hora y necesita comer, si no se pone a llorar. Entonces la chica dijo, bueno, ¿dónde puedo ir? Lamentablemente nadie pudo encontrar la mejor alternativa de decirle, bueno, ándate al baño. La chica se fue al baño, tomó un selfie, lo puso en sus redes y se hizo viral en Chile. Tal fue la circunstancia que en este caso la Raimel tuvo que pedir disculpas porque lamentablemente no podía controlar. Y a veces pasa eso en nuestra crisis. No podemos tener todo totalmente controlado. Este es un caso de un señor que más adelante vamos a comentar un poco más, el presidente Osinermí. ¿Qué ocurrió? En el Perú, lamentablemente, hubo una deflagración de gas, un camión que lamentablemente se rompió una válvula, salió el gas en una población pobre, digamos, de nuestro país, y hubo una chispa y simplemente se encendieron casas, se encendieron personas, hubieron más de 20 fallecidos. Entonces puede ocurrir esto, y si ustedes han visto la película El primer hombre en la luna, van a recordar, si la vuelven a ver, van a recordar esta parte. Faltando unos 100 metros para llegar, digamos, a alunizar, resulta de que aparece esta alarma, 1202, y todo el mundo comienza a preguntarse, oye, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y simplemente alguien tuvo que tomar una decisión, le preguntaron y un chico de 23 años dijo, dale, no hay problema, aterricemos. Imagínense el efecto que hubiera sido, faltando 100 metros, abortar el alunizaje del primer vehículo, digamos,
terrícola a la luna. Y simplemente era una sobrecarga del sistema. Esto ocurrió en Lima, digamos, en el BBVA, el Banco Continental, nosotros le llamamos. Hizo una campaña para poder ofertar ciertos entradas para un concierto y lamentablemente antes de la apertura, digamos, para los cajeros en los que podían atender y que la gente estuvo durmiendo literalmente para comprar sus entradas, los trabajadores entraron primero y compraron. Y los filmaron, los tomaron. Un desastre, lamentablemente 34 trabajadores tuvieron que salir. Este fue un caso peruano, lamentable, y es un caso emblemático en lo que es gestión de crisis. Una cucaracha en una pizza de Domino's. Se habla de negligencia, se habla de dolo, lo que fuera, pero no se manejó adecuadamente. Y la conclusión lamentable fue que esta empresa salió del mercado. 500 trabajadores pues, salieron a la calle. Y esto último pasó este año, que el año pasado, perdón, con Repsol, en la cual hubo una contaminación muy fuerte y con errores operativos muy grandes y manejado, digamos, la reputación de la compañía mal y no solo manejado lamentablemente muy desastrosamente. Y para esto, todo este análisis, usamos nuestro querido COSO, nuestro análisis y una forma, digamos, de poder manejar el análisis de riesgos. Y nos permite tener una visión, que creo que la mayor parte lo conocemos, pero rápidamente mirando, encontrar primero el ambiente, o sea, entender cómo funciona el exterior de la organización y el interior también. Definir claramente cuáles son mis objetivos como organización, porque ellos me van a permitir encontrar qué riesgos, en este caso riesgos reputacionales, que puedan afectar. Identifico cuáles son mis problemas que puedan afectar esos objetivos. Evaluar esos riesgos, si son adecuados, cómo puedo manejarlos, para poder dar una respuesta. Y a partir de ahí, determinar actividades de poder ir controlándolo y no dejándolo latente y escrito bien bonito en un papel, pero en la práctica que no funciona. Ver la información y comunicación para poder estar enterados todo lo que corresponda y un monitoreo constante todo el tiempo. Y ahora sí, entrando un poco en crisis, es un gráfico muy sencillito que vamos a verlo en 5 minutos y vamos a entender básicamente cómo se puede gestionar y manejar una crisis. Y después más adelante vamos a un poco ir explicando parte por parte. Una persona está contenta, feliz en su organización, en su familia, lo que fuera, y de repente pasa algo y nos cambia la cara y estamos ahora súper preocupados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir si es una crisis de operación o una crisis de reputación. Si es de operación, podemos tener planes operativos muy determinados y como les menciono, en el caso de la pandemia nos ha hecho aprender, tener este tipo, digamos, de alternativas para poder manejar en caso nos pase algo. Pero en el tema reputacional puede ocurrir cualquier cosa como estos ejemplos que les mencionaba hace un ratito. Y para ello lo primero que tenemos que mirar qué grupos de interés están siendo afectados. Pueden ser los clientes, los socios, puede ser la misma empresa, pueden ser los colaboradores, pueden ser las familias o puede ser la sociedad. Hay que darle vueltas para poder entender si estamos afectando y perjudicando a alguien. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es identificar si es o no es una crisis. Entender claramente si es algo en lo cual tenemos que literalmente dejar de trabajar para tratar de solucionar ese problema o es algo que se puede manejar de alguna forma. Y eso es importantísimo y esta es la parte creo más interesante para poder tratar de tener. Lo ideal sería tener escenarios. Por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos tenemos lamentablemente a veces desastres naturales. En el Perú el tema de terremotos es cada día hay por lo menos una localidad en la que se mueve algo. Esta semana ha habido en Arequipa un temblorcito de 5.4, que es algo regular, y ha estado toda una madrugada cada hora con un temblor adicional. Entonces se sabe más o menos algo de qué forma puedes enfrentarlo, pero si no lo practicas, lamentablemente puede ser complicado y todos tus planes que están escritos muy bonitos no funcionan. Y para ello entonces esos escenarios nos puede determinar qué cosa es importante y qué no. Y para ello es el apetito de riesgo. Un ejemplo que les puedo contar de acá, de Perú, lamentable, fue una empresa que se llamaba, porque cambiaron el nombre a Graña Montero, una constructora muy importante a nivel peruano, inclusive latinoamericano. Y para ellos, por ejemplo, el tema de conseguir una licitación gubernamental sobornando a los funcionarios no era un problema. Entonces salía un artículo en el cual mencionaba de que Odebrecht, ya conocida por todos en Latinoamérica, tenía una relación con Graña y que podrían haber ganado una licitación, digamos, de forma amañada, para ellos no era una crisis, tranquilo nomás, hasta que lamentablemente reventó, hay funcionarios que han entrado a cárcel, hay responsabilidades penales y multas, y un deterioro total de la imagen de la compañía. ¿Qué pasa si es una crisis? Hay que comenzar digamos, a convocar al comité de crisis. Vamos a aprender rápidamente de qué manera algunas ideas para poder convocarlo. Pero lo importantísimo aquí es que la alta dirección logre empoderar a ese comité. Si no, el comité va a estar amarrado de manos esperando y dudando y esperando para tomar decisiones. Y eso es lo crítico en esta circunstancia. Hay que tomar decisiones rápidas. ¿Y por qué?
Porque tenemos que hacer dos cosas, solucionar la crisis y contener la crisis. ¿Cuál es primero? Por eso le pongo en ambos casos un 1. Habrán crisis en las cuales podemos rápidamente solucionarlas y otras que necesitamos de repente mucha información, de repente información contable, auditoría tiene que entrar, traer a un experto que maneje el tema. Entonces muchas veces lo primero y primordial es contener la crisis, tratar de que no se expanda, que no haya más problemas. En el caso de Repsol, como les comentaba, lamentablemente ellos dejaron de que este derrame, digamos, de petróleo siguiera saliendo. Entonces, la crisis no fue una crisis de 30 metros cuadrados, fue de cientos de kilómetros. Entonces, en el ejemplo lamentable, hay que tratar de contener el tipo de crisis que sea. ¿Por qué? Porque hay que dar una respuesta, la mejor respuesta posible. Y esa respuesta, como mencionaba, tiene que estar tomando en cuenta a los stakeholders, a los grupos de interés que estamos afectando. Si son a un tercero, hay que ver cómo manejar la información con ese tercero. Si es a la sociedad, hay que ver qué hacer ahí. Porque lo importante es esto, darnos cuenta quién puede afectar también nuestra reputación. Puede ser de que alguien comience a opinar y, por ejemplo, ¿quiénes son los medios? Los periódicos pueden comenzar a hablar y lamentablemente de repente hay ausencia de noticias en esa temporada, digamos, en nuestro país y somos la noticia que sale en todos los periódicos, todas las televisoras y todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando con nuestra compañía o con nuestra persona. Y lo otro importante es las redes. Actualmente creo que todos somos conscientes de las redes sociales pueden destruir una reputación, sea verdad o sea cierto o sea incorrecto, en un minuto. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que monitorear en este caso constantemente las redes. Y por ello la comunicación es crítica. La comunicación nos permite, nos ayuda poder dar, entender qué es lo que está pasando en la circunstancia en la que nos pudiéramos encontrar. Y por ello nos va a permitir también solucionar la crisis. Y hay que convocar a quien pueda ayudar en este caso para solucionar el problema. Un experto, un asesor, a un amigo, lo que fuera, pero alguien que nos pueda ayudar. Y ahí es importante con todo esto poder construir un plan de gestión de crisis. Y como le decía, cada empresa es diferente. Entonces habrá un plan de gestión de crisis para cada una de las organizaciones con las características propias de esa organización. Y el simulacro, simulaciones, permite y ayuda bastante. Vamos a rápidamente contarles algunas anécdotas que me pasó con esto, pero te permite probar realmente el sistema. Y COSO, una de las cosas que hace es eso. Por eso le decía, esto es COSO también. Entonces, por ejemplo, hay un ambiente en el que te vas ubicando, digamos, qué es lo que pasa en tu organización, te permite ubicar cuáles son tus objetivos. Como les comentaba en este caso Graña, el tema de sobornos no era problema para ellos. Probablemente para nosotros sí. Entonces sí es un tema relevante. Por otro lado, aquí entonces de repente ya tenemos que tener en cuenta qué es lo que podemos mirar aquí en identificación de la crisis, qué es lo que puede estar afectándonos, qué es lo que nos puede estar pasando, para con ello poder mirar y tomar las decisiones adecuadas, para poder evaluar adecuadamente, poder dar la respuesta adecuada, mantener un control de lo que está manejándose y poder tener un tema de comunicación y a la vez el monitoreo constante. Entonces, hasta aquí, esa sería la primera mirada, digamos, de lo que es cómo gestionar una crisis. Vamos un poco a ir a los detalles de cada una de estas partes. En la identificación pasa esto como el gráfico que estamos viendo. Todos señalan al culpable. Él es culpable, él pasó, él dejó el derrame, él no le puso puso la vaquita y era leche o lo que fuera. Entonces, lo primero, entender qué es una crisis reputacional. Y es algo cuando ponen en duda la opinión que tienen de mí. ¿Qué es lo que yo hago? Si doy una clínica y mis pacientes se mueren, no bien entran, mi reputación es un desastre. Si en un banco no puedo devolver la plata por una crisis de liquidez, lamentablemente mi propuesta de valor se cae y es terrible. Y para ello es tener claramente cuando ubicamos esta crisis, darnos cuenta si tengo responsabilidad o no la tengo. Si tengo responsabilidad, tengo que asumirla. Tengo que ser consciente y no tratar de ocultar el sol con un dedo. Eso es lo peor que puede pasar en una crisis. Las más complicadas son las cuando no tengo responsabilidad. Algo de rebote me cayó, el vecino hizo algo y yo termino lamentablemente dañado. Pasó un caso, me acuerdo, me contaba un amigo de que era una empresa que tenía que cumplir con digamos, pedidos y al costado hubo un incendio. Llegaron los bomberos, trataron de hacer su mejor trabajo, como siempre lo hacen, mojaron todo y lamentablemente mojaron la empresa de mi amigo. Entonces, él no podía trabajar porque no porque quisiera haber hecho algo y lamentablemente tenía que manejar su crisis de alguna forma. La logró felizmente manejar. Entonces, como le decía, lo crítico es mirar tu propuesta de valor. ¿Cuál es lo que tú quieres proponer a tu mercado, a tus clientes? Para ver de qué forma tienes que defenderte y tienes que manejarlo. Y crítico, tu confianza. O sea, la gente tiene que confiar en lo que haces tú, en el servicio o el producto que tengas. Eso es lo que tienes que comenzar a definir y eso es lo que tienes que mirar si es una crisis o no. Si está afectando esto que es primordial para tu organización. Los grupos de interés.
¿quiénes están siendo afectados? A nivel interno, y a veces nos olvidamos de los colaboradores. A veces pensamos, no, y el ejecutivo es importante que lo conozca el directorio, los gerentes, pero el ejecutivo, mira, después le contamos, pero nos olvidamos que son la primera fuente de información y la primera línea de defensa. Piensen nomás en ustedes, en todas sus organizaciones, en todas sus empresas, siempre hay, voy a decir la palabra de repente, el chismoso, el que se entera de todo. No es un mal elemento, más bien justamente es alguien en el cual debemos traerlo, si se pudiera decir, al lado bueno de la fuerza, porque de repente puede tenernos información delicada. Oye, ¿sabes qué? La gente está preocupada porque se han enterado de que estamos bajo de caja y no saben si van a poderle pagar a fin de mes. Y la gente está preocupada. Oye, buenísimo el dato, porque podemos evitar una crisis consiguiendo las líneas de crédito adecuadas, tranquilizando a la gente y la gente sigue productiva y muy bien. Y también son los primeros de contener la crisis. Este ejemplo, como les decía, de la pandemia, los que estuvieron, digamos, en primera línea son los que contuvieron todo este problema, primero. Entonces, estos primeros, para contener la crisis, tienen que estar enterados con la prudencia de saber qué es lo que le podemos, pero por lo menos un mensaje adecuado para decirlo, perfecto. Los clientes, los socios son importantes y la alta dirección. Lo peor que puede ocurrir puede ser de que hay un problema latente, digamos, complicado, y que nuestros directorios se enteren por periódicos. Entonces, lo mejor es, lamentablemente, asumir las culpas que corresponda, hablar con quien tengamos que decir, pero por lo menos para que toda la organización esté junta a nivel interno. Pero también otros externos también pueden estar afectados. En el caso de los que eran, yo trabajaba, como mencionaba Ernesto, en la compañía Seguro La Positiva, una empresa regulada, y teníamos un regulador que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, cualquier regulador tiene que también enterarse. Lo peor que puede pasar que este regulador, de manera similar, se entere por periódicos. Bancos u otras entidades financieras. De repente estamos negociando un crédito importante para un proyecto y algo pasa en la compañía. Y de repente es algo totalmente manejable. Pero lo peor que puede ser que el banco se entere que algo está pasando. Vamos a contar algunas historias adicionales. Algún otro regulador, tema de impositivo, tema laboral, el tema de defensa y competencia. En el caso, por ejemplo, de lo que fue Gloria, tuvo digamos, una demanda en el Indecopi, que es el Instituto de Defensa del Consumidor, porque se le estaba, comillas, engañando al consumidor. Eso no era leche, era un compuesto lácteo, una cosa así. Alguna otra institución con la que tengamos relación, y mucho cuidado con instituciones políticas. Puede ser de que algún congresista, buscando un poco de fama, encuentra nuestra crisis, dice: yo soy el defensor de los humildes, y levanto, invito a una conferencia de prensa y digo: esta compañía, qué barbaridad, todo lo que está haciendo, yo los voy a defender. Es un tema pequeño que podía haber sido manejado, ya está magnificado, e inclusive de repente necesitamos ir al Congreso, a alguien de la organización, para poder defender a a la empresa. La opinión pública, si la opinión pública comienza a tomar un sesgo negativo ante esta empresa y no tiene, digamos, ciertos beneficios, digamos, que haya ido construyendo en el tiempo, lamentablemente va a ser bien difícil manejar la crisis. Y por ello es importante tener escenarios. El ideal sería tener, es imposible tener todos los escenarios posibles. Entonces, ¿dónde salen los escenarios? De nuestras matrices de riesgo. Aquel oyente que está ahorita escuchando la conferencia y no tenga matrices de riesgo, sugerencia, hágalo. Es encontrar cuáles son tus riesgos que tienes como organización. Y por eso pongo, de repente tienes algún esqueleto en el closet. Alguien que dices: hoy está muertito ahí, no lo toquen, porque algún día espero que no pase nada. Ser consciente cuáles son y quiénes son y de qué manera pudieras pasar, porque entonces puede generarse una crisis reputacional. Y a la vez los mapas de calor, de esos riesgos que tenemos, cuáles son los que pintan rojito, cuáles son los que están en ámbar, cuáles son los que están en verde y no hay ningún problema. Pero importante darle una segunda mirada, porque esa segunda mirada me puede generar que un riesgo tranquilo y lo tenemos controlado, si pasa algo externo, puede generarse una crisis reputacional complicada. Y en estos escenarios es importante identificar. Para ello es importantísimo tener señales de alerta temprana. Si algo pudiéramos tener, perfecto. Por ejemplo, un amigo me contaba que tenía encuestas, digamos, de clima organizacional en su empresa. Entonces, cuando conversamos y trabajamos con él, le decía: mira, haz ciertas otras preguntas adicionales que te pueda permitir que de repente, por ejemplo, tu sindicato está pensando en armar una huelga. Entonces, de repente sí consideran de que los aumentos no son los más adecuados. Y a veces no necesariamente solamente dinero, sino funcionarios que no manejan bien la relación laboral. Entonces tienen un funcionario que es maltratador de la gente, le van a hacer huelga por eso, no porque no reciban remuneraciones adecuadas. Procedimientos para identificar de qué manera pudo encontrar estos alertas, digamos, del riesgo. Como le decía, este amigo, compañero en el cual se entera de todo.
hay que designar ciertas personas que son las que tienen que comenzar a identificar y tomar la decisión que sí es una crisis y hay que poder tener claramente que alguien dijo, sí, es una crisis para poder convocar al comité de crisis. Y el apetito de riesgo es crítico. ¿Por qué? Porque tienes que saber hasta dónde está dispuesta a ir la organización para cumplir sus objetivos. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Como les decía en este caso de esta empresa Graña y otras más que se llamaban el Club de la Construcción, no había límites para poder cumplir, digamos, sus ventas. Si sobornabas no había pasado, no pasa nada. Por eso es importante tener claros tú y como organización, tu visión, tu misión, tus valores, tu organización, tu cultura, qué es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque necesariamente de repente tienes que tomar decisiones drásticas. Y este es un caso. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Este es un caso público, o sea, no estoy siendo infidente. El señor Juan Bilbao Armaeche era el presidente del consorcio financiero. Y en el año 2015 tuvo que renunciar, o lo renunciaron, eso lo sabrán ellos, la empresa esta, en la cual le encontraron de que había hecho uso de información privilegiada, no de consorcio, sino de una empresa en la cual era el director, compró las acciones porque sabía que había una compra, digamos, del exterior, una empresa Abbott iba a comprar un laboratorio. La SEC, en este caso el regulador de valores norteamericano, halló el tema, comunicó también en este caso a la SBS, que es el regulador de valores chileno, y el señor lamentablemente tuvo que renunciar a todos los directorios del grupo consorcio, que era es el grupo asegurador más grande de Chile. Entonces, ¿está dispuesto a que tu presidente directorio salga de la compañía o que a este gerente, que es el culpable, lamentablemente tenga que cortarle la cabeza? Eso tiene que decidirlo cada organización. Y este comité de crisis, una vez que ya lo activamos, hay que entender claramente cuándo se tiene que definir para activarlo, cuándo no. ¿De qué forma tienes que hacerlo? ¿Existe en sus compañías un árbol de llamadas en caso no haya comunicaciones, como, digamos, avisarle? Y hay necesidad de informar a quien corresponda para que pueda tener todo el mundo claro qué es lo que va pasando. Y ahí lo crítico es la rapidez para tomar decisiones. Y este comité ¿quiénes deben conformarlo? Lo más alto que pueda. Si es el presidente de la compañía, el gerente general, pero tiene que ya estar predefinido. Un equipo mínimo, 4 o 5 personas, y cuidado con los egos. Puede ocurrir que alguien crea que es Superman y que va a salvar a la compañía él solo y lamentablemente puede tomar decisiones incorrectas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tiene que conocer muy bien la organización, qué puede, qué no puede, cómo hacerlo, si puedo ofrecer ciertos temas, ciertos compromisos y con poder de decisión y ejecución. Y el resto de la organización queda en disponibilidad. Y eso es importantísimo entender cada nuestras organizaciones. Si son organizaciones, como en algún momento mencionaba yo a un amigo, en el Perú decimos cuando alguien es muy identificado con alguien, es camiseta. Entonces, en tu compañía, gente, tienes camiseta que tú le puedes decir, porfa, muchachos, tenemos que quedarnos acá, no vamos a salir hoy día hasta la hora que tengamos para solucionar esto. Y la gente, sin necesidad de que cobrar horas extra, se tenga que quedar hasta las 12, 1 de la madrugada. Pero de repente puedes tener otro del extremo, que dice, ¿sabes qué? Mi sueldo se acaba a las 6, yo me voy y mañana vengo a las 8. Entonces hay que manejar eso con cuidado. Y estos comités de crisis tienen que tener ciertos roles. Lo básico, un presidente, un analista, alguien que tenga la suficiente madurez de quedarse quieto, comenzar a pensar de qué forma puedo manejarse esta crisis. Un negociador, porque de repente tenemos que conversar con alguien para llegar a acuerdos. Alguien en logística y seguridad, porque de repente tenemos que quedarnos encerrados en un sitio para solucionar los problemas. O de repente hay una manifestación en la compañía y quieren literalmente linchar a los funcionarios por algo que pasó y tener la seguridad que no va a pasar esto. Alguien de marketing que nos ayude en el tema de comunicación y evidentemente un abogado para saber qué podemos hacer, qué podemos no hacer, o qué decir o qué no decir. Y este comité, como mencionaba, tiene que estar identificado y definido por la alta dirección, empoderado para poder hacer, y definido su ámbito de independencia. Una anécdota peruana, creo que todos sabemos que nos quedamos sin ir al Mundial en el momento de patear penales. Entonces la pregunta que es, ¿y a quién se le ocurrió dejar que Valera patee el penal? Fue el último chico que pateó el penal y el arquero lo tapó. Era un chico de menos de 25 años, muy bueno, con muy buen futuro, pero lamentablemente falló. Y en este caso el entrenador decidió que era el que tenía que patear. Y muchas veces pasa eso. Ahora podemos decir, hubiera pateado otro, lo hubiera hecho mejor, lo que fuera. Pero en ese momento alguien tuvo que tomar la determinación. Y en esa respuesta se necesita información, necesita tiempo para poder encontrar la solución. Por eso lo importante es la contención, encontrar cómo enfrentar el problema. Y hay un tema importantísimo, las personas son primero. La plata, los bienes, es literalmente secundario. Cuando no vamos por ese lado tenemos problemas ciertos y complicados. Definir cuál es mi objetivo de contención, qué es lo que quiero contener. Quiero que dejen de retirar plata del banco, quiero de que hablen bien de mí, quiero que ya dejen de hablar en redes, lo que fuera.
Pues tienes que tener claramente esto. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay que afrontar y que cada crisis es diferente, por los socios, clientes, aspectos financieros, operativos o cualquier cosa. O sea, va a haber diferencias para poder manejarlas y hacerlas bien. Y en esa respuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un plan de corto plazo. Primero, rapidito, las primeras 24 horas tenemos que solucionar. Se habla de que ahora con el tema de redes, las crisis duran 24 horas. A las siguientes 24 horas más, ya otro tema, digamos, ya fue relevante en la opinión pública. Entonces hay que tener claramente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién se encarga de este tema, cuándo lo hacemos. Y lo importantísimo, el control de estas tareas. Designamos a Fernando para que pueda llamar al superintendente de Banca y Seguros e indicarle que esta crisis es manejable. Pasan las 2 horas y le preguntamos, Fernando, ¿llamaste por teléfono? Hoy me olvidé. ¿Qué podría pasar? Que la crisis se puede manejar totalmente. A partir de ello podemos armar un plan de mediano plazo y un plan de largo plazo. Y ahí cada uno sabrá en esa crisis de qué forma podemos manejarlo. Y todo anotado. Pasado los meses, los días o lo que fuera, podemos tal vez entrar en un juicio, lo que fuera, por la decisión que tomamos. Entonces hay que saber quién la tomó, qué información tomó, tenía, y eso armar un acta de comité. Es crítico tenerlo porque después en el tiempo no nos acordamos si fue Fernando, fue Ernesto. No, yo no fui, tú fuiste. Hay que tenerlo claro cómo manejarlo. Y la comunicación es crítica para poder manejar cualquier tipo de crisis. El mensaje es importantísimo. Hay que tener claramente ubicado el mensaje. No más de 3 ideas. No podemos hacer un texto completo de poder, digamos, de contar toda la historia. Ideas claves, en la cual qué percepción queremos transmitir. Que somos sólidos, que somos confiables, que esto es una anécdota, que este señor, llamémosle este señor presidente de directorio, tomó sus decisiones personales que no involucran al resto de la organización, y entender la necesidad de la empatía. Las personas son importantes. La gente cuando escucha nuestro mensaje podrá decir, esto es lo que están simplemente tratando de salvar su responsabilidad o realmente están preocupados en el efecto que han tenido en mí. A mí como consumidor, a mí como afectado en este caso, en esta crisis. ¿Cuál es el respaldo de nuestro mensaje? Tiene que ser coherente. No puede ser que yo diga, sí, no te preocupes, en 2 horas soluciono la crisis, y no es cierto, no lo logro hacer. Cuidado con lo que se dice y también cómo se dice. De repente hay que tener cuidado de la forma y quién es el que tenga que hablar. ¿Qué medios de comunicación podemos utilizar? ¿De qué forma manejarlo? Y hay que decir siempre la verdad. En un simulacro, me adelanto ese tema, hicimos el simulacro, había un tema que en el momento que me tocaba dirigir el simulacro, jugaba, digamos, como si fuera un periodista, inventaba una información y una de las personas que supuestamente era el entrevistado me mintió. Y todo el resto lo miraba así sabiendo que estaba mintiendo. Y las mentiras lamentablemente salen a flote. Más aún si no está en crisis, porque el periodista lo que va a buscar es el show, la noticia. Entonces, si encuentra eso, el primer problema en el que está, y encima que has mentido, sepultada la organización o sepultada la persona. El compromiso de la organización, que se note y que se sepa que tú realmente estás comprometido para solucionar este problema. Y no simplemente, esto lo está tomando como cualquier cosa. En el caso de Repsol, muchos he cuestionado digamos, el compromiso para tratar de evitar y tratar de manejar este riesgo ecológico. Hay que pedir disculpas, sea culpable o no, porque alguien de todas maneras fue afectado. Alguien, aunque sea, que se quedó preocupado con mi actuación. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener la honestidad de decir, mira, disculpa, no pensamos que podía pasar esto, trataremos de mejorar el tema, pero esto no lo hice yo. Me mojaron porque había en este caso, un incendio con el vecino. Pero evidentemente a mi cliente dejé de darle el producto ese día que habíamos quedado. Insisto en el tema de empatía. La empatía significa personas. Entonces, si solamente miramos, digamos, números, miramos objetivos, sin mirar a las personas, hay un problema grave en el tema de manejar la crisis. Y como insisto, como dice mi mamá, hay que tener cuidado en los detalles. El diablo está en los detalles. Hay que mirar conscientemente las cosas como están. En esa comunicación hay que hacer una comunicación interna, como mencionaba, a los colaboradores, directivos, a los socios, clientes, a los referentes de repente de nuestra organización. De repente hay gente en la cual esa gente es importantísima. Me acuerdo en la compañía en que trabajaba, había un gerente que tenía pero una súper imagen con el regulador. Entonces, él tenía que estar enterado, porque probablemente el regulador lo llamaban a él y sabían que él era un tipo honesto, un tipo que le iba a decir siempre la verdad a nuestro regulador. Entonces, si él decía blanco, la superintendencia decía, tiene razón, es blanco. Si él decía negro,
negro. Entonces, esa persona es sí, crítica en nuestra empresa. A nivel externo, hay grupos de interés afectados, hay que mirarlos cómo va cada uno y por qué. Porque hay que manejar la comunicación. Las preocupaciones van a ser diferentes de un cliente a un, digamos, un socio o un regulador, como mencionaba en el caso del sector financiero. A los amigos se conocen antes de la crisis. Eso lo escuché en una conferencia de comunicación. Y es cierto, en el momento de la crisis, conseguir el contacto adecuado es complicado. Un ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen un congresista? De repente sus empresas terminan en el Congreso de la República de sus países tratando de absolver el problema de la crisis en la que se han metido. Mejor sería desde antes tomar en cuenta que debo tener un amigo congresista o alguien que conozca un congresista que me pueda ayudar para poder manejarle de mejor forma. Entrenar a los voceros. Una cosa es importante tener en cuenta aquí. Una es muy diferente el que venga el periódico financiero a entrevistarme a mí de manera, digamos, coordinada, en la cual yo le digo, me puedes preguntar acerca de estos 10 temas. El número 11 no te lo voy a comentar. Entonces el periodista de esa manera va y pregunta y saca su noticia con esos 10 temas que habíamos quedado y acordado de manera conjunta. Pero cuando hay una crisis, ya no hay reglas. Cualquier cosa. Yo he visto entrevistas radiofónicas especialmente en que llevan a ministro y la periodista le decía, ministro, no me pasee, no me diga tonteras, dígame, ¿sí o no? O sea, olvídense del rango del ministro, olvídense gerente. En este caso, lo que importa para el periodista es la noticia. Un comentario, si algún periodista por aquí de repente se va a sentir identificado, mil disculpas. Un amigo me decía, un periodista no tiene amigos, tiene fuentes. Y le digo porque a este chico le pasó, le conversó algo que pasaba en su organización a este amigo periodista y al día siguiente salió esa noticia en el periódico. En todo el mundo comenzó a preguntar en su empresa quién soltó ese tema. Mi amigo caballero se quedó calladito, no dijo nada, no lo despidieron porque eso era delicado, digamos, la información que había salido. Y crítico también, monitoreo de redes sociales. Hay que tener mucho cuidado con lo que va pasando y constantemente estar monitoreando cómo va a pasar las cosas. El plan de gestión de crisis al final es simplemente la suma de todo esto. Si podemos armar cada una de estas partes, ordenarla, tenerla en un documento, saber qué hacer con estos escenarios, podemos armar nuestro plan de crisis para nuestra organización. Y los simulacros son importantes porque, lo primero, podemos entender cómo funciona la organización. Puede haber gente que sabe manejar crisis y gente que no sabe manejar crisis. Puedes conformar el equipo que gestionará esas crisis y a la vez ajustes de tus riesgos identificados. Yo les cuento una anécdota personal que tengo. Mi mamá tiene ya 92 años, pero cuando ocurrió una crisis en la casa de mis abuelos, mis tías, especialmente tipos de salud, mis tías lloraban y lo único que hacían era llamar a mi mamá. Entonces con mi mamá, nosotros chicos en esa época, vivíamos como a 10 cuadras de la casa de mis tías, teníamos que salir corriendo y de repente lo que llegaba mi mamá a decir, hay que llevarlo en un taxi al hospital. Nada más eso, pero mis tías no reaccionaban. Y puede ocurrir en nuestra organización que tenemos gente muy brillante, muy buen funcionario en época de paz, pero en época de crisis, cero, se bloquea. Entonces, esa persona no puede ser participante de un comité de crisis. Como a la vez, de repente, no necesariamente el vocero tiene que ser el de marketing o el comercial. Me contaba una personas que manejan este tema de imágenes que un día hicieron el ejercicio y la llamaron a la contadora. Y normalmente los contadores son gente tranquila, muy de sus números, y la chica dice que fue una leona, defendió a la organización súper bien, los gerentes la vieron y dijeron, tú vas a ser nuestra vocera, siendo de contabilidad que normalmente a veces no tienen ese perfil. Conclusiones, para terminar y poder dar tiempo para preguntas. La primera, mejor estar preparado. Hay que ver sus riesgos identificados, qué protocolos podemos tener. Había un dicho de una compañía de seguros que salió del mercado hace muchos años aquí en Perú, que decía, más vale tener un seguro y no necesitarlo, que necesitar un seguro y no tenerlo. Totalmente válido. Las personas son lo importante, hay afectados, o sea, hay gente que le ha tocado, es algo que nos pasó en nuestra organización. La crisis no la soluciona una persona, no hay supermanes, somos un equipo y hay que preparar la organización. Y cuidado con planes de sucesión. Una empresa con la que trabajé en este tema justo de crisis, normalmente siempre salían el gerente y el presidente de la compañía de viaje a un evento. Entonces le decía yo, ¿qué pasa si ustedes todos están en Indonesia y la crisis acá es en Lima a las horas en las cuales ustedes están durmiendo? Acá se tiene que tomar la decisión, acá en Lima. Entonces tienes que tener de alguna manera un protocolo en caso de que no estén ellos, que es lo que tenemos que responder. Y nuestras reuniones nos necesitan, es importante cuidarnos, y no solamente cuidarnos de nuestra salud,
Recordemos ahora, el Omicron otra vez está subiendo en nuestros países, en todo el mundo, y otra vez están habiendo los contagios. En este caso, ¿qué pasa si en la crisis alguien está con COVID? Y no puedo, este tipo con fiebre, no puedo atender, y es parte importante del comité de crisis. Tiene que haber un suplente. Y a la vez también podemos cuidar nuestra reputación personal, como este caso este señor Bilbao. Lo que hizo a nivel personal, que no tenía nada que ver con el grupo consorcio, podía haber sido afectada en la empresa. Y era una empresa que tenía un banco, compañía de seguros. Entonces, empresas en las cuales la confianza es crítica. Hay que tomar momentos de reflexión para ver por dónde puede venir la crisis no pensada. Tenemos ubicado todo, de repente algo, ¿no? Como les pasó en este caso a la red vial. O sea, ¿quién podía haber previsto de que llegaba la chica y tenía su bebito que quería lactar y no teníamos un protocolo? Aquí en el Perú hay una norma, digamos, por número determinado de personal femenino que existe en una oficina, tiene que haber una oficina que es el lactario. Entonces esa oficina no se usa nada más que para la señora pueda tener en una refrigeradora, digamos, sacar su leche para su bebito y llevárselo después, o si viene con un bebito alguien, simplemente ahí le da el lactar. Muy privado, muy tranquilo. Cuidado con los egos. Este tema de a veces querer protagonismos en el cual no me siento súper feliz, yo soy Superman, cuidado con el tema para manejar la crisis. Hay que usar el sentido común. En mi experiencia de riesgos, el sentido común es lo más importante y a veces es el menos común de los sentidos. Hay que dar una segunda mirada a las cosas, se pueden complicar, hay que ver los escenarios que se puedan. Y lo importante es contener. La solución de repente podemos manejarla después, pero si no lo contenemos mientras que estamos buscando la solución, la crisis puede desembocar en cualquier lado. La comunicación es crucial para poder gestionar la crisis y preparar el mensaje, los voceros bien entrenados, con media training. Y la última parte que les diría es una mala decisión o una mala comunicación puede ser el fin de nuestra reputación o de la empresa. Entonces, con esto espero haberlos tratado un poco de ubicar rápidamente en lo que es la gestión de crisis, rápidamente. Muchas gracias por, como les digo, por compartir con estos conocimientos y experiencias